Y seguimos en Periodismo en Emergencia, ahora con un compañero oriundo de México, sí, que está en Buenos Aires haciendo periodismo internacional. Claro. Luis Luna. Luis, ¿cómo llegaste a Buenos Aires? ¿Te enviado por un medio propio o te viniste acá para hacer esto? Sí, me vine a trabajar a intercambiar conocimiento con un área de periodismo de una sede, ¿no? De una sede periodística. En México trabajo para Revolución 3.0. O sea, mandas información desde acá. Claro. Perfecto. No, eso quería saber, te estabas mandando información. Sí, es un colectivo de periodismo en México. Perfecto. ¿Eso qué es como una cooperativa? ¿Cómo es el sistema? Sí, es un medio... Independiente. Claro, independiente, sí. ¿Y dónde está? ¿En la Ciudad de México? Hay una sede en la Ciudad de México, otra en Michoacán y otra en Guadalajara. Está bien. ¿Vos de dónde sos? De Guadalajara, sí. De Guadalajara, está bien. No conozco Guadalajara, debe ser bonito. Sí, es una ciudad bastante amena, ¿no? Buen clima, etc. Bueno, y justamente hace un ratito estuvo acá un actor argentino que hace mucho trabaja en Chile y ahora vino a hacer un espectáculo acá. Y nos contaba, realmente nos mostró recién un video de lo que fue la manifestación en Valparaíso, impresionante también, ¿no? Impresionante, qué barbaridad. La verdad. Y es tremendo, ¿no? Y nos contó realmente cómo nació el proceso, cómo nació. ¿A raíz de las protestas por la suba en el metro? No, pero la suba en el metro tiene que ver con otra cosa. El presidente tiene unas tierras en el sur. Claro. Y hacía 30 años que no pagaba impuestos. Entonces... le condonaron impuestos. Sí, claro. Y le condonaron 27 años y tiene que pagar por eso. Entonces... un cinismo total. Un cinismo absoluto y total. Los estudiantes, al día siguiente, parece cuando lo decidieron, saltaron y no pagaron el metro. Saltaron, digamos, los molinetes y no pagaron el metro. Y el presidente dijo que eso era un delito. Entonces, esto es lo que parece que desató, digamos, la gran el catalizador de todo lo que tenía adentro. Claro, sí, bueno. Es de un cinismo total decir eso. Y más o sea, Chile es un proceso que ha tenido, o sea, lo hablamos anteriormente, ¿no? El andamiaje institucional, la Constitución principalmente, es heredera de la dictadura pinochetista. Pero además Pinochet fue declarado de la dictadura, tuvo cargo de senador honorífico, ¿viste? Claro. Sí, o sea, hay una serie de cuestiones que no permiten, o sea, hay una serie de cuestiones en la estructura institucional de Chile y condiciones en lo material que podrían darnos cuenta de una dictadura solapada, absolutamente, que ha generado un montón tiene un montón de contradicciones y un montón de luchas no saldadas, deudas históricas. Es una sociedad muy convulsa, con un proceso muy en ciernes que no se ha terminado de cerrar y muchas contradicciones en el modelo, ¿no? Y además todo es privado, la gente no tiene acceso a nada, ¿no? El modelo neoliberal, o sea, lo que nos dice esta crisis chilena es la caducidad del modelo neoliberal en Latinoamérica, ¿no? Fue el laboratorio del neoliberalismo. Chile fue elegido principalmente, ¿no? Entonces habla de una lucha por la hegemonía regional en un momento en el que el mundo está viendo caer las principales referencias del liberalismo y del neoliberalismo, ¿no? Está todo medio en ruinas, ¿no? Claro, o sea... No se sostiene nadie, si vos ves Europa, lo que está pasando... Es un periodo transitorio entre la verdadera disputa de la hegemonía entre Estados Unidos y China por la cuenca del Pacífico, Europa, que está en pleno desasosiego económico y social, en estos que
hace 7 días que el Banco Central alemán, que ha sido el motor económico de Europa, anuncia que hay una recesión, o que Alemania inicia una recesión. Sí, si Alemania inicia una recesión. En medio de la consolidación del liderazgo de Vladimir Putin en esa sección del mundo, ¿no? Entonces el mundo va a entrar en una disputa, China y Estados Unidos en la cuenca Pacífico, Europa, que se va a estar disputando entre la hegemonía de Europa entre Rusia y Estados Unidos, y la alianza Rusia y China a través de lo que se llama en geopolítica la nueva ruta de la seda en el Ártico, ¿no? Claro, porque además vos fíjate que el Ártico se viene preparando hace ya unos años, ¿no? Claro. Y vos fíjate que el gobierno de Francia no existe, España no logra formar gobierno, Inglaterra con el tema del Brexit se ha metido en una historia de la cual... Pero además el tema es que no hay estadistas, no hay tipos interesantes como decir, bueno, esto no puede ser... alguien puede tomar este timón, ¿no? Y también, más en lo estructural, el parlamentarismo europeo está dando cuenta que le cuesta resolver cuestiones políticas, ¿no? O sea, España tiene paralizada desde el 2015, ¿no? 2 presidenciales repetidas, pues. Se habla de una fragmentación y de una ingobernabilidad y los tiempos corren y la gente y se eso, perjudica. claro. La gente se va quedando sin empleo. Totalmente, ¿no? Y bueno, esos son en medio de todo este marco más general de la geopolítica mundial, por así decirlo, el fortalecimiento de los procesos progresistas que se creían erradicados por algunos, dan cuenta de las condiciones en las que vive la gente, ¿no? en América Latina, y que a pesar de todas las construcciones en lo subjetivo, al final el pueblo habla, ¿no? Entonces deja cuenta de no sé si una naturaleza, pero una cierta congénita resistencia al colonialismo de América Latina, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cómo ves lo de Bolivia? ¿Vos crees que esto se va de todas las maneras a resolver cuando esté el escrutinio definitivo? Y me parece que el candidato Carlos, o sea, Bolivia es un país muy particular, por decir algo, es el país que más dictaduras ha tenido en la historia de Latinoamérica y más gobiernos ha derrocado también, ¿no? El pueblo boliviano tiene un olfato y una resistencia histórica y una articulación también muy de mucha larga data, y también hay como una cierta conciencia de quién es quién en la historia boliviana, ¿no? Carlos Mesa es un personaje que, o sea, fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, el Goni, conocido en Bolivia como el Goni, que se incluye en la lista de los mandatarios que tuvieron que escapar en helicóptero en medio de una turba exacerbada y molesta, ¿no? Entonces, y con muchas muertes a cuestas y un montón de dinero en los bolsillos, ¿no? Entonces, Carlos de Mesa era vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y termina siendo presidente de Bolivia y después, o sea, encarna el final de un modelo, porque después de su gobierno transitorio, Evo Morales en el 2005 gana las elecciones, ¿no? Entonces su participación en la historia boliviana es muy clara y la gente lo tiene claro, ¿no? Entonces, a pesar de las contradicciones que puede haber y los antagonismos regionales en Bolivia, no creo que haya una articulación en las calles como para poder poner en duda
Salvo lo pone en duda al magro, ¿no? Con esa cara. Y tampoco le veo en este momento a la OEA una capacidad de decisión o veto para perjudicar un proceso como tal, ¿no? Sobre todo por el papelón que hicieron en Venezuela este último año, en que impusieron a Guaidó en una especie de realidad paralela en la que... No pasó nada, nadie... Pero lo único que pasó fue que se robaron millones de las cuentas, o sea, dinero que le pertenece al pueblo venezolano, que está bloqueado. Lo bloqueó Trump como si nada, ¿viste? Pero además se da cuenta del gobierno, el gobierno de Venezuela, Claro, o sea, es absolutamente ilegal lo que hicieron. Totalmente. Porque Venezuela no le hizo nada a Estados Unidos. Y no está en guerra con Estados Unidos, no le hizo nada a Estados Unidos, le facilitó el petróleo y esas cuentas, ese petróleo llegó. Las sanciones fueron completamente ilegales y sobre todo como la absorción de la empresa filial de PDVSA, que es la estatal venezolana en Estados Unidos. Citgo fue absorbida por el Departamento de Estado el estadounidense, o sea, prácticamente se la robó, ¿no? La expropió. De eso no se dice nada, evidentemente, y tampoco de los millones que las reservas que estaban en el Banco de Londres, que pertenecen al pueblo venezolano, que está bloqueado y no puede acceder a ese dinero en medio de una crisis, una crisis económica que los asfixia, ¿no? Entonces, hay algo que se pone en duda, que es en torno a cómo vamos a discutir en términos, en términos teóricos y prácticos sobre el estado de los aparatos gubernamentales de la región, ¿no? Y también en términos de Estado, ¿no? ¿Qué es una dictadura, qué no es una dictadura? Poner blanco sobre negro, porque... porque ellos deciden desde afuera, esto es una dictadura, esto no lo es, ¿viste? No puede ser así, y no es ni debe ser así. Por eso los pueblos tienen la cuestión semántica está totalmente trastocada y la disputa también se encuentra ahí, de la hegemonía, ¿no? Decime, ¿cómo está México ahora? ¿Se la están haciendo difícil a López Obrador? Y sin duda, ¿no? México es un país con muchas contradicciones también. Desde el 82 tuvo un proceso de neoliberalismo ininterrumpido que de alguna manera está relacionado con el fenómeno del narcotráfico, ¿no? Se aumentó la desigualdad, el modelo, un país que aparte de ser petrolero tenía un campo o condiciones, una industria agro bastante desarrollada, que posteriormente con el neoliberalismo fue destruida y que le dio poder territorial al narco para sembrar y producir estupefacientes a gran escala, ¿no? Sí, porque tiene al lado quien lo puede comprar. Sí, o sea, el Estado, una medida que, o sea, el Estado quitó el subsidio al campo y eso desató un problema de dimensiones catastróficas que la sociedad mexicana vive día a día, ¿no? O sea, México en realidad se encuentra ahora, López Obrador, en un momento crucial también en términos geopolíticos, porque México se le dice que vive en una cárcel geopolítica por su situación geográfica, ¿no? La cercanía con Estados Unidos y también es una isla un poco, ¿no? O sea, ahora tiene, digamos, la frontera con Estados Unidos. Tiene la frontera con Estados Unidos, pero tiene la salida a los dos mares, tiene las dos costas y sí, no tiene países circundantes, o sea, más que Estados Unidos y Guatemala, ¿no? Que tiene su propia realidad política, pero cultural y social son pueblos muy parecidos, ¿no? Somos. Y nada, es un lugar, es un momento bastante complicado porque las consecuencias de ese contacto entre el Estado y los grupos fácticos han devenido en una suerte de guerrillas, una suerte de guerrillas establecidas
en todo el territorio que le disputan al Estado poder, ¿no? Y que también sirven a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, pues. Entonces ahora, no sé si están enterados, la información a veces llega como a cuentagotas de algunos lugares, hay mucho ensimismamiento y también como cierta sesgo en las información que llega a Argentina, pero de México se supo, bueno, hace una semana y media, que López Obrador tuvo que tomar una decisión crucial, que fue liberar al hijo del Chapo Guzmán, que desató una serie de críticas hacia su gobierno y que parecía que habían puesto en duda o simbrado de alguna manera el discurso oficial y parece que... Lo que pasó era que habían tomado la ciudad y estaban amenazando la vida de los ocupantes, ¿no? Claro, de la vida de los ocupantes de la ciudad. Claro. Entonces fue un hecho muy... Y bueno, van a tratar de dinamitarlo un poco, ¿no? Sí, salió avante de esta situación, pero me parece un buen gesto que se haya conocido hoy la reunión entre Alberto y López Obrador en los próximos días, ya como presidente electo. Habla. Por supuesto, pero está bien de parte de Alberto que haya arreglado eso, ¿no? Sí, creo que había antecedentes de una relación previa. De una relación previa y de una reunión que no se cumple, y ahora porque Alberto no era presidente electo y ahora lo puede hacer. Y López Obrador lo pacta, ¿no? Ahora lo invita. Está bueno eso, está muy bueno y además está marcando cómo va a ser nuestra política. Una decisión en términos geopolíticos bastante clara sobre... Claro, por eso, de la misma manera que lo primero que hizo fue ver a Lula. Y aprovechar la buena relación que López Obrador está teniendo con Trump en este momento, ¿no? Porque Trump está buscando la reelección y es el único gobierno legitimado con el que puede negociar Estados Unidos políticas más serias, de alguna manera, ¿no? Está bien. Y bueno, eso. Y qué bien, qué interesante eso que estás contando, y además qué bueno que me contás que ya van a hacer, porque viste que Bolsonaro dijo, no lo pienso felicitar, no le pienso hablar. Bueno, y además por suerte, porque viste que Bolsonaro y Macri fueron los únicos que dijeron que no lo consideran, no aceptan la presidencia de Evo, ¿no? O sea, por suerte ya llegó Alberto y esto se va a cambiar. Decime, último comentario, ¿qué opinión tenés de lo de Uruguay? ¿Qué va a pasar? Está difícil para el frente lo de Uruguay, ¿no? Las referencias que yo tengo es que en la segunda vuelta se le pone muy pesado. La situación de Uruguay es bastante complicada. Igual hay un antecedente de que en cuestión de números, o sea, la anterior elección entre Tabaré Vázquez y la calle Pou en 2014, ¿sí? En cuestión de votos podría revertirse, era peor el escenario anterior. Sin embargo, la convergencia entre el Partido Colorado y el Partido Blanco, la adhesión de Talvi o el pedir el voto al Partido Blanco complejiza la situación, ¿no? Sí, eso es más o menos que la derecha organizada o los partidos tradicionales organizados para ganarle la contienda al Frente Amplio es complicada, pero vamos a ver cómo se desarrollan los sucesos posteriormente, ¿no? Uruguay, también la sociedad tiene una grieta que no se termina de resolver a partir de la dictadura militar que ese país sufrió y que vamos... Y no, porque ellos no lo resolvieron tampoco, ¿no? O sea, no es tanto como Chile, pero ahí anda. Y es una cosa que... Dice el Frente Amplio siempre siguió teniendo con Estados Unidos una buena relación, ¿viste? Nunca tomaron ninguna decisión fuerte. Y ese peso histórico en una, ¿cómo podría decirse? En momentos de alta polarización termina pesando, ¿no? Sí, es cuando salen. La resolución de este conflicto terminaría pesando en un escenario así, tan polarizado. Viste que nunca se pudieron
se pudieron buscar los restos de nadie, nunca hubo ninguna investigación sobre nada de lo que pasó durante los años de la dictadura. Claro. No hay nada, no se pudo hacer nada, nosotros no pudimos ir a tratar de encontrar parientes ni nada, Uruguay, todo esto ha quedado sumergido en la nada, como si no hubiera pasado. Claro. Y solamente el año pasado recién ahora aparecieron 2 películas que tenían que ver con algo de la dictadura. Qué complicado. Sí, es muy complicado. Cuando uno no habla de las cosas que le pasaron, se te pudren adentro. Y la sociedad le ha pasado a los españoles, le pasa a los chilenos, le pasa a los uruguayos. Hay que hablar de lo que pasó. Sin duda. Es triste, pero es la única solución que los pueblos tienen para encontrar su camino. Si no, no hay camino. Toda la razón. Bueno, la verdad, Luis, te agradezco mucho que hayas venido y además me parece muy bueno tenerte acá entre nosotros. Muchas gracias. Siempre a la orden. No, pero es que realmente da mucho gusto y como digo, siempre cuando veo en mi país o ahora con vos, gente joven que se preocupa tanto por las realidades de nuestros pueblos y que trabaja para eso, me parece que los que hemos trabajado toda nuestra vida por estas cosas, sentimos que tenemos esperanza de que toda la lucha va a continuar y que los jóvenes van a poder defendernos. Es muy lindo eso, muchas gracias. Igual esto, o sea, el intercambio generacional es esencial, ¿no? Yo creo que sí, que todos tenemos que... Para ir construyendo... hay que construir algo y con la experiencia nuestra y con el esfuerzo de ustedes se puede construir muchas cosas. Sin duda. Y yo creo que la vamos a hacer. Mientras uno tenga salud y pueda, la vamos a hacer. Así que fue un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Y poder charlar estas cosas. Gracias. Gracias. Estuvo con nosotros Luis Luna.